Capítulo 13 Examen Chunin parte 4. Naruto vio atentamente cómo Lee se plantaba delante de los tres en plena posición de combate y aguardaba que Sasuke fuera hacia él. La primera vez estuvo algo aturdido por el golpe en la cabeza que se dio al ser derrotado con facilidad por Lee, pero esta vez podría verlo con tranquilidad y estaba algo ansioso. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro y se concentró en mantenerla controlada sin conseguirlo del todo en verdad. Sasuke estaba mirando fijamente a Lee pero se volteó para ver los rostros de sus compañeros. Sakura estaba consternada por la aparición repetida del rarito, pero Naruto parecía querer reírse. ¿Acaso se ríe de ese sujeto o se está riendo de mí porque cree que no soy capaz de vencerlo? Se preguntó a sí mismo Sasuke. Estaba poniéndose furioso solo por la idea de que Naruto pretendiera verlo como un debilucho. Ya verás, pensó, con estos ojos puedo derrotar a quien sea, pero para este tipo no los necesitaré. Entonces Sasuke se largó a correr en dirección a Lee que parecía satisfecho con ello. Quiso golpearlo primero pero Lee lo evadió con agilidad y facilidad, para luego acertarle una patada que Sasuke no pudo esquivar y mandándolo a volar hasta al lado de Sakura nuevamente, quien ahogó un pequeño grito. Sasuke se levantó y tal como la primera vez se jactó de que ahora tenía contra quién probarlo. Su verdadera idea era probarlos contra Naruto, pero aquel chico de peinado raro tendría el lujo de ser el primero en enfrentarlo. Activó el Sharingan. Sus dos ojos se tornaron rojos, y en cada uno tenía dos aspas. Confiado, ahora con el Sharingan activado se lanzó nuevamente a la pelea, pensando que ahora podría verlo todo. Naruto lo vio todo con calma. Podría tener el cuerpo de un niño sí, pero ya no lo era. Una fugaz sensación de sentirse viejo, algo extraño en aquel cuerpo, lo invadió brevemente. Quizá para ellos no, pero la pelea que estaban teniendo en aquel momento a Naruto le parecía terriblemente lenta y poco fluida. Podía ver cómo Sasuke se esforzaba por seguirle el paso a Lee sin lograrlo. Podía ver qué era lo que Lee iba a hacer a continuación por las posiciones tan evidentes que tomaba. Ahora entiendo por qué Lee no podía ganarle a Neji. Aunque Neji no era tan superior a Lee en Taijutsu como parecía, Neji tenía la capacidad de predecir lo que haría Lee, tal como Naruto lo podía hacer ahora mismo. No puedo creer que yo haya podido ganarle a Neji, pensó Naruto, si lo veo justamente, a esta edad solo pude ganarle porque él no esperó jamás un golpe desde la tierra como el de aquella vez. Claro que ahora, aquella vez, aún no sucedía. Entonces vio como Sasuke salió volando por los aires impulsado por una patada de Lee y este de pronto apareció tras Sasuke para realizar la que en ese momento era su técnica más destructiva. La tortuga, pensó Naruto. Entonces un pequeño proyectil salió de la nada para parar a Lee en pleno vuelo y la tortuga se dejó ver. Lee paró su técnica de inmediato y comenzó a disculparse con la tortuga. Sakura atrapó a Sasuke en plena caída y fue empujada por su peso hasta caer de rodillas. A los pocos segundos apareció Maito Gai para regañar a Lee y tanto Sakura como Sasuke quedaron choqueados por la impresión de ver a Gai por primera vez. Al verlos así de consternados Naruto no pudo contenerse más y largó por fin una larga y pura carcajada. Realmente se alegraba de ver a Gai otra vez caminando por sí mismo. Al verlo así, lo primero que le vino a la mente fue que a él también quería que salvarlo. Poco después estaban ante las puertas del aula donde se haría la prueba escrita. Kakashi había aparecido para darles su apoyo y se había ido, así que ya estaban listos para entrar, así que abrieron las puertas. El aula estaba completamente abarrotado de ninjas de todas las aldeas. Entonces Ino apareció de pronto para abrazar a Sasuke por la espalda. Sakura reaccionó de inmediato. Oye, apártate de él, es mío, gritó Sakura de inmediato. Entonces Ino se apartó un poco de Sasuke y comenzó a discutir con Sakura, a lo que poco después aparecieron Shikamaru y Chouji, para poco después aparecer Kiba, Shino y Hinata. Mientras todos hablaban Naruto se acercó a Hinata y la saludó. ¿Estás preparada para todo esto?, le preguntó. Sí, después de todo el tiempo que estuvimos juntos me siento más preparada de que nunca, contestó ella. Estoy seguro de que lo harás perfectamente, le dijo Naruto mientras apoyaba su mano encima de su cabeza en un gesto de infinito cariño. Gracias. Hinata se había puesto algo colorada. Naruto ya le había tocado la cabeza de aquella manera y de cierta manera se había acostumbrado, pero era la primera vez que lo hacía delante de alguien más. Daré mi mayor esfuerzo. Y yo también, le prometió Naruto. Sakura, que hasta ese momento había mantenido una vivida discusión con Ino sobre la propiedad de Sasuke, se concentró en ellos ignorando por completo a Ino. Naruto estaba muy cerca de Hinata y estaban hablando pero ella por culpa de la cháchara de Ino no lograba escuchar qué se decían. Entonces vio cómo Naruto acariciaba la cabeza de Hinata y ambos sonreía a la vez.
Hinata incluso estaba algo sonrojada. Un repentino y, al menos para ella, irracional impulso de odio se apoderó de ella por un segundo. No la toques, pensó iracunda, maldita sea, no la toques así. Estaba apretando los puños con toda su fuerza y antes de notarlo caminaba decididamente hacia Naruto dejando atrás a Ino y Sasuke que la miraban con curiosidad. Entonces al llegar hasta Naruto estiró la mano y lo tomó desde el cuello de su chaqueta. Pero qué diablo, llegó a pensar Naruto, cuando sintió un fuerte tirón que lo alejaba a rastras de Hinata, que tenía los ojos muy abiertos mientras lo miraba. Se acabó, basta de hacer sociales, comenzó a decir Sakura sin controlar lo que salía de su boca, la cabeza le daba vueltas a 1000 por hora. Es momento de concentrarse en equipo. Sakura, ¿pero qué te sucede?, empezó a decir Naruto, pero se mordió la lengua por intentar hablar mientras era jalado y tuvo tiempo de ver el rostro de Sakura. Estaba completamente rojo, pero era imposible saber si de vergüenza o de ira. Simplemente es hora de pensar como equipo, prosiguió Sakura sin esperar que Naruto terminara lo que empezó a decir. Mientras tanto, todos los miraban en silencio. Fue entonces cuando apareció Kabuto recomendándoles que no se pusieran en ridículo. Naruto lo vio en cuanto llegó nuevamente junto a Sasuke. Al llegar junto a él Sakura lo había soltado y estaba poniéndose de pie. Verlo nuevamente como una persona normal fue algo extraño. La última vez que lo había visto fue para dejarle los clones de Jin y en aquel momento aún tenía los restos del modo sabio de las serpientes. Sé quién eres, pensó Naruto, sé por qué estás aquí. No lo voy a evitar, no debería evitarlo si quiero que las cosas sigan su curso, pero sé quién eres. Mientras Naruto quedaba dubitativo con estas cuestiones, Kabuto se puso manos a la obra para mostrar las cartas que tenía al resto de los presentes y contar puras mentiras, una tras otra. Aquella vez había gritado a toda la sala llena de ninjas que los derrotaría a todos. Esta vez no lo haría. Hay cosas que no son necesarias de repetir, pensó, pero no podía estar seguro. Había planeado decirlo ante las dudas que el no gritar cambiara algo, pero su cuerpo era el de un niño, pero él ya no lo era. Lo haré, pensó. Estaba absorbiendo aire para lanzar un grito lo más alto posible cuando de pronto aparecieron los profesores frente al aula. Un minuto, pensó Naruto, se suponía que después de gritar, un ninja del sonido atacaría a Kaburo y después aparecerían los profesores. Las cosas seguían cambiando. Es momento de empezar. Soy Ibiki Morino, su sensor, y desde este momento, su peor pesadilla, dijo el profesor parado frente al aula. A continuación explicó que el examen sería escrito y sus condiciones. Cuando todos se sentaron para afrontar el examen, como Naruto ya sabía, quedó sentado junto a Hinata. Entonces el sensor dio la orden de comenzar el examen. Las preguntas en verdad eran difíciles, pensó Naruto luego de verlas, incluso con todo lo que tuve que estudiar para poder graduarme, solo podría resolver 3. Se sentía un poco decepcionado de sí mismo. Sasuke y Sakura ya sabían que no era su fuerte el tema escrito, pero él no tenía manera de decirles que todo estaría bien, aunque deseaba hacerlo. Había pasado media hora ya cuando Hinata le habló en voz muy baja, después de que viera que Naruto no se movió en absoluto durante todo el rato. Naruto, ¿qué pasa? Hinata, contestó él en un susurro. Puedes copiar si quieres, dijo ella mientras movía su brazo lentamente de tal manera que quedara a su vista las respuestas que Hinata ya tenía escritas. Ese gesto conmovió a Naruto profundamente. A pesar de que ya sabía con anticipación que ella intentaría ayudarlo incluso bajo esas circunstancias, poniéndose en riesgo a sí misma y al resto de su equipo. Definitivamente la amaba tanto, poco alguien podía amar a otra persona o incluso más. No contestó de inmediato en voz muy baja. No te preocupes por mí, tengo todo bajo control. Hinata lo miraba sin terminar de creérselo, él no había escrito nada en absoluto, pero aún así confiaba en él, así que sin decir nada más, volvió a su posición anterior y siguió copiando. A pesar de ello, estaba tremendamente preocupada. Después de todo lo que Naruto hizo por ella, lo que menos quería era que desaprobara. Faltaban ya 12 minutos para el final del examen y más de la mitad del aula ya había sido expulsada por haber sido vista copiando. Al tocar la hora -10, Ibiki comenzó a comentar la condición de la 10ª pregunta. En cuanto todos hubieron escuchado las reglas de esta, quien no la respondiera correctamente desaprobaría y jamás podría volver a hacer el examen. Muchos de los que quedaban se levantaron y pidieron retirarse sin ver la pregunta. Naruto permaneció en silencio un momento, pero luego levantó la mano. Antes, cuando no había gritado como la primera vez ante toda el aula, algo había cambiado.
No podía arriesgarse a que sucediera de nuevo, así que bajó la mano con fuerza golpeando la mesa para producir un ruido que llamó la atención de los que quedaban aún en el aula. Se puso de pie y habló con voz calmada, la misma voz con la que algún día se dirigió a Konoha como Hokage. Yo no me iré, dijo con voz solemne, no recordaba que había dicho la primera vez, así que eso indefectiblemente iba a cambiar. Mi equipo tampoco se irá. Todos hemos llegado hasta aquí con esfuerzo y dedicación, así que cueste lo que cueste, alcanzaremos nuestra meta. Esperaba con ello haberle dado ahora la tranquilidad que le hubiera gustado darle a Sakura y Sasuke antes de entrar al examen, pero no tomó conciencia de la magnitud de lo que provocó. Todos habían visto lo mismo, todos habían sentido lo mismo. Sentían que en aquel niño había mucho más de lo que se podía ver, algo que no podía ser entendido pero que te impulsaba hacia adelante, a continuar luchando sea cual sea el precio. Nadie más habló, nadie más decidió irse del examen. Las palabras les habían llegado a todos en cierta manera, pero Gaara sintió algo que no había sentido desde hacía mucho, mucho tiempo. Una breve imagen, un recuerdo apareció en su mente, aquel niño rubio que era más de lo que aparentaba le había recordado a Yasamaru. Suprimió ese sentimiento de paz lo más rápido que pudo y miró a Naruto fijamente al espiral que dominaba el centro de su espalda. Es impresionante la fuerza que tienen las palabras de ese niño, pensó Ibiki. Entonces luego de ver a todos los censores y comprobar que estaban todos de acuerdo anunció, para aquellos que se quedaron, solo tengo una cosa que decirles, todos ustedes aprobaron. Ahora viene lo importante, pensó Naruto, es hora de hacer las cosas bien. Capítulo 14 Examen Chunin Parte 5. Poco tiempo después del anuncio de que estaban todos aprobados del examen, se encontraban frente a las puertas que daban entrada al bosque donde se realizaría la segunda fase de la prueba. Anko se había presentado en el aula del examen y los hizo seguirla hasta este lugar. Las rejas que guardaban la entrada estaban cubiertas de candados y carteles que señalaban peligro y prohibido el paso. Un poco exagerado, pensó Naruto. Cuando Konoha se había reconstruido después de lo de Pain y durante todo el progreso del mandato de Kakashi y luego el de él mismo, no se habían molestado en reconstruir algo como esto. Era mejor usar territorios externos a la aldea para este tipo de pruebas. Todo el grupo, con algunas excepciones, parecía algo tenso ante la presencia de tan imponente arboleda. Desde la oscuridad que reinaba bajo la copa de los árboles se escuchaban diferentes sonidos salvajes. Estando tan cerca, y sumado al calor que hacía, la humedad se dejaba sentir incluso estando fuera. Antes, los días húmedos provocaban que la prótesis que tenía para su brazo derecho se resintiera y la unión entre la prótesis y su brazo le causaba comezón. Ahora mismo eso no lo sentía y representaba un gran alivio. Aunque, de todas maneras se llevó el brazo opuesto hasta la altura donde antes terminaba su brazo real y comenzaba el falso, y se rascó una picazón imaginaria. Las costumbres son difíciles de quitar, comentó Kurama. Como no te das una idea, contestó Naruto, espero que esta costumbre se me vaya rápido, es molesto. Anko mientras tanto seguía con la explicación de lo que sería la prueba dentro de lo que denominaba el bosque de la muerte. Vaya nombre pintoresco, volvió a pensar Naruto, algo divertido. Entonces Naruto vio a Hinata revolverse preocupada y hablar con Kiba y Shino mientras se encogía de hombros. Quería ir con ella y tranquilizarla. De pronto sintió como una kunai volaba hacia él a toda velocidad y la esquivó casi sin prestarle atención, moviendo levemente la cabeza. Anko desapareció desde donde estaba hablando y reapareció detrás de Naruto. Así que te parece prudente mirar hacia otro lado mientras tus instructores hablan, dijo Anko. Hinata se volteó para ver a Naruto al ver lo que estaba pasando. No era mi intención ofender, repuso Naruto con una calma absoluta y hasta con una sonrisa. Recordaba levemente que algo así había sucedido. Eso estaba bien. Entonces de pronto apareció una ninja de la hierba por encima del hombro de Anko mientras llevaba la kunai que antes había lanzado con la lengua. Después de que Anko la amenazara, la ninja, que en verdad era Orochimaru, se retiró a su posición inicial con una calmada caminata. Poco tiempo después Anko había terminado de explicar las condiciones del examen, aquello que implicaban los 2 pergaminos y más aún que se necesitaba de todo el equipo para poder aprobar. Entregó los papeles de consentimiento y al poco rato todo el equipo 7 se encontraba frente a la puerta por la que ingresarían con su propio pergamino en mano.
Ellos se encontraban en la puerta 12 y Naruto solo podía pensar en que la primera vez Hinata había llegado bien a la torre central y que lo más seguro era que esta vez también lo consiguiera, pero su preocupación aún así seguía allí. Mientras recogían los pergaminos se encontró con Hinata apoyada en el tronco de un árbol y le hizo prometerle que estaría bien. Aprovechó esa ocasión para tocar su hombro y con ello dejar un marca del Iraisin para asegurarse. En cuanto entraran al bosque mandaría un clon a vigilarla para que todo estuviera bien. No podía permitir que algún cambio que él realizara dañara a Hinata, directa o indirectamente. Así que cuando tocaron las 2:30 y las puertas se abrieron, al entrar, Naruto aprovechó la primer distracción de su equipo y aprovechó para hacer un clon y mandarlo con Hinata. Llevaban apenas 10 minutos caminando por el bosque y hablando de qué podrían hacer cuando Naruto percibió la presencia de 3 ninjas a su alrededor. Aunque solo uno parecía tener intenciones de atacar, seguramente los demás intentaría obtener información para atacar más adelante. Era hora de empezar, pensó Naruto. Necesito ir al baño, les dijo a sus compañeros de equipo. Aguárdenme aquí. De acuerdo, contestó Sakura, pero apresúrate, podrían atacarnos en cualquier momento y necesito que estés cerca, estuvo a punto de decir, pero calló. Naruto se alejó para supuestamente ir al baño, pero no lo necesitaba. Podía percibir perfectamente cómo ese ninja dispuesto a atacar se acercaba a él con todas las intenciones de agarrarlo por sorpresa. El que se va a llevar la sorpresa eres tú, pensó. Mientras fingía posicionarse para orinar, el ninja de la aldea escondida entre la lluvia atacó. Vio como ese niño rubio estaba orinando en pleno combate con la guardia completamente baja y se lanzó confiado, pero justo antes de que lo alcanzara el chico desapareció. Lo último que llegó a ver antes de que desapareciera fue el espiral naranja que tenía en medio de la espalda y luego sintió un fuerte golpe en la nuca. El mundo se desdibujó y cayó desmayado al instante. Naruto revisó al ninja que acababa de noquear, pero más por compromiso que por esperanza de encontrar lo que buscaba. Era obvio que el ninja de los 3 que atacaría no iba a tener el pergamino. Percibió como los otros 2 se movían rápidamente hacia él y hacia su compañero noqueado que estaba tendido a sus pies. Hizo 2 clones y cada uno se dirigió respectivamente a uno de los compañeros del ninja inconsciente. Ellos debieron notarlo, y quizá por miedo o nerviosismo habrán pensado que los otros 2 compañeros del equipo que perseguían los habían notado y ahora los perseguían, así que huyeron dejando atrás a su camarada caído. Naruto no tenía intenciones de noquearlos a todos, tampoco tenía la necesidad de arriesgarse a que Sakura y Sasuke notaran lo que estaba pasando, así que hizo desaparecer esos 2 clones y volvió caminando con su equipo. Te tomaste tu tiempo, le reclamó Sasuke. Ya hice lo que tenía que hacer, le contestó Naruto guiñando un ojo y sonriendo. Sigamos. No habían llegado a caminar ni siquiera una hora cuando una fuerte ráfaga de viento vino desde la espesura. Naruto, sin pensarlo y por puro reflejo, fijó sus pies al piso con chakra y resistió la corriente simplemente levantando un brazo a la altura de los ojos para cubrirse del polvo. Fue cuando la ventisca acabó que Orochimaru apareció caminando frente a los 3 con tranquilidad. Los miraba fijamente, más como si fueran simple comida que como enemigos. La primera vez no estuve aquí cuando él apareció, pensó Naruto. Entonces sacó desde un bolsillo el pergamino de la tierra que guardaba en su espalda. Veo que quieren ponerle las manos encima a mi pergamino de la tierra, quisiera ser más amable con su pergamino del cielo, dijo mientras su lengua asomaba de la boca. Esto no lo vi, pensó Naruto, pero conociendo a Orochimaru sé perfectamente lo que pretende hacer y si consigo ese pergamino podríamos llegar a la torre sin más problemas. De paso conseguiría lo primero, que Sasuke no tuviera la marca del sello maldito de Orochimaru. Sasuke y Sakura miraban paralizados como aquella mujer u hombre, no podían definir cuál de los 2 era. Se llevaba el pergamino a la boca, así que tanto ellos como Orochimaru se sorprendieron con el movimiento de Naruto. Naruto había tomado disimuladamente una kunai de su bolsa y la imbuyó en chakra. Para cuando vio el momento indicado la lanzó con todas sus fuerzas y esta voló hacia Orochimaru a una velocidad imposible de seguir con la vista. Orochimaru sorprendido y esquivó la kunai a último momento con un movimiento brusco, pero dejó caer el pergamino y Naruto volvió a lanzar 3 proyectiles más. Esta vez eran shurikens imbuidas en chakra que hicieron que Orochimaru tuviera que apartarse aún más del pergamino caído. Tanto la kunai y 2 de las shurikens se incrustaron en árboles rompiendo su grueso tronco hasta casi la mitad. La tercer shuriken se clavó en un fuerte golpe en el suelo produciendo una explosión de tierra que cegó a Orochimaru. A toda velocidad corrió hacia el pergamino y lo tomó. Se lo metió en la bolsa junto con el pergamino del cielo y se puso en guardia para esperar la respuesta de Orochimaru. Sasuke estaba aún sin moverse y Sakura tenía los ojos desorbitados por la velocidad a la que había pasado todo.
Fue entonces que Orochimaru los miró a los tres con verdaderas ganas de matarlos. Venía para poner en marcha su plan de llevarse a Lucia, pero ese maldito niño rubio le había hecho frente y hasta le había quitado el pergamino. Lo peor de todo es que se lo había sacado con aparente facilidad. No iba a tolerar tal falta de respeto a su persona. Sasuke de pronto sintió verdadero terror, jamás había percibido tal sed de sangre ni tal poder amenazador en su contra. Solo podía pensar que tenía que escapar de allí. Vio a Sakura que estaba sentada en el suelo temblando de miedo. Entonces dirigió su vista a Naruto y no creer lo que estaba viendo. Naruto estaba guardando el pergamino de aquel sujeto en su bolsa como si nada pasara. Naruto no apartaba la vista de ninja de la hierba, pero no por ello parecía menos calmado, no había nada en el que dijera que no tenía todo bajo control. Una punzada de odio lo embargó. Principalmente sentía miedo, estaba paralizado, pero ese odio crecía en su interior. Cuando, pensó Sasuke, maldita sea y por un demonio cuando Naruto se volvió tan fuerte. Su objetivo era el Uchiha, pero por ahora su principal enemigo era ese niño rubio. Era mucho más fuerte de lo que aparentaba. Será mejor que no me contenga tanto, pensó. Mordió su dedo y pasó una línea de sangre fresca por su antebrazo donde tenía las marcas de un sello. Jutsu de invocación. Una gran serpiente color violeta opaco apareció bajo sus pies dejando a Orochimaru viendo a Naruto y los demás desde al menos 10 metros de altura. Entonces se lanzó a toda velocidad hacia adelante con el objetivo de que la serpiente se tragara al niño rubio. Pero Naruto se limitó a quedarse en el lugar. Hizo algunos sellos y habló en voz lo suficientemente baja como para que solo él pudiese oírla. Futon, rotación celestial. Aún recordaba cuánto había tenido que practicar con el Futon para desarrollar esa técnica. La había hecho en honor a Neji. Una cúpula de viento rotando a gran velocidad rodeó a Naruto, que desde fuera se veía muy similar a la rotación celestial de los Hyuga, y la serpiente invocada por Orochimaru chochó sin remedio contra ella. La serpiente fue rechazada de golpe y Orochimaru salió disparado y cayó de pie en uno de los troncos de un árbol cercano. No podía creer lo que estaba pasando, un simple niño había rechazado su ataque y más aún, no lo logró mover ni un centímetro. Esto no estaba dentro de sus planes, pero el cuerpo de ese niño podría ser interesante también, sería mejor probarlo. Así que se lanzó a la pelea. Saltó a toda velocidad desde el tronco del árbol y en vuelo lanzó un shuriken hacia Naruto. La shuriken rebotó contra los vientos que rotaban en torno a Naruto justo antes de que estos se detuvieran. Naruto vio que Orochimaru se lanzaba contra él a toda velocidad y se puso en guardia. Eso es, pensó, olvida tus planes de alcanzar a Sasuke y ven a mí. Naruto paró el primer golpe de Orochimaru y le devolvió otro que no alcanzó su blanco de inmediato. Sakura y Sasuke veían la pelea desde sus posiciones sin parar de temblar. No puede ser, muévete, muévete, no paraba de pensar Sasuke, mientras las últimas palabras que le dirigió su hermano rebotaban en su cabeza. Tenía que hacerse fuerte para derrotarlo y jamás lo haría si simplemente se quedaba congelado de miedo ante el primer enemigo real que tenían enfrente. Justo en ese momento Naruto logró acertar una patada en el estómago de su contrincante y lo mandó a volar. Orochimaru aterrizó y de inmediato lanzó 3 kunai, cada una dirigida a cada uno de los niños a los que se enfrentaba, y todas con papel explosivo. Naruto desvió la que iba dirigida hacia él con facilidad y estuvo a punto de lanzarse para frenar las que iban dirigidas a Sasuke y Sakura, pero al ver el rostro de Sasuke se detuvo en seco. La determinación que veía en sus ojos lo hizo sentirse seguro. Tú puedes, pensó. Entonces decidió que era su turno de atacar y corrió hacia Orochimaru. Sasuke vio cómo Naruto corría hacia el enemigo y las kunai que venían directamente a él y Sakura. Necesito moverme, pensó y sacó otra kunai de su bolsa. Era la última, no podía arrojarla para evitarla de él y al mismo tiempo frenarla de Sakura. Ella estaba completamente paralizada y parecía no ver el proyectil que iba en su dirección, así que se clavó la kunai en la pierna. El dolor fue inmediato pero de pronto la parálisis desapareció, el dolor se la llevó como un viento que arrastra las hojas. Saltó a toda velocidad hacia Sakura y la movió justo a tiempo para evitar que la explosión la golpeara. Con ella a cuestas rebotó entre algunos árboles hasta llegar a una gruesa rama. Naruto ya había alcanzado al enemigo y peleaban cuerpo a cuerpo. La velocidad a la que se sucedían los golpes era imposible de seguir para una visión normal, pero en la desesperación había activado su Sharingan y era capaz de seguir la pelea, al menos con la vista. Naruto intentaba mantener a raya a Orochimaru y al mismo tiempo no dejar ver por sus compañeros sus verdaderas habilidades. Si tan solo usara el Rasengan esto sería más sencillo, pensó.
Si lo usaras te delatarías con Sakura y Sasuke y las preguntas incómodas llegarían, produciendo vaya a saber qué cantidad de cambios abruptos acotó Kurama desde su interior. Lo sé, pero Orochimaru no deja de ser fuerte. Entonces ¿qué harás? Supongo que no tengo más remedio que pelear en serio para sacármelo de encima. ¿Estás listo? Siempre contestó Kurama. Se separó de Orochimaru, quien lo miraba fijamente, y metió su mano en la bolsa de su espalda sujetando fuertemente el objeto esférico que había esperado no tener que usar. No tengo más remedio, pensó y sacó la mano de la bolsa. Ya era hora de probar qué tanto poder podía controlar.